Bueno, muy buenos días para todos. Estamos nada más y nada menos que Mauricio Ayub. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Realmente es un placer para mí poder entrevistarte. Bueno, es porque vas a estar por estos lares, por estos pagos muy pronto. ¿Es así? Sí, continuando con una larga gira que lleva increíblemente 5 años ininterrumpidos. Estamos por editar los libros de La Materia y del Equilibrista y el otro día, para ponerlos en una de las páginas, contamos las plazas que hemos hecho y llevamos 72 ciudades entre capitales y pequeños pueblos, ¿no? Pequeñas localidades. Es una gira increíble que nunca pensé que me iba a llevar a tantos lugares, además de fuera de la Argentina, que hemos estado en España, en Estados Unidos, en Venezuela, en Miami, en Montevideo, en Punta del Este, en Tel Aviv. O sea, es increíblemente hermoso lo que me viene pasando en los últimos años. Bien. Sos de Paraná, sos del Sí, interior por ahí. ¿Tiene algún aditamento especial llevar tu obra al interior del país? Otro sabor, por decirlo así. Si bien es hermoso por ahí estar en esos escenarios que me dijiste, Buenos Aires, Miami y demás. sí. Pero el interior también tiene ese, qué sé yo. Mira, hay algo esencial para mí que he descubierto. En principio que el trabajo que hago se parece mucho al que yo hacía con mi papá cuando era chico y el que mi papá hizo toda la vida. Mi papá era vendedor y recorría la provincia ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, y yo antes de animarme a decidir ser actor hice una gira por todos sus clientes y hace poco, yendo en la ruta, me di cuenta que llevando lo que a mí me gusta, que es el teatro, hago algo muy similar a lo que hacía mi papá. Y me di cuenta que le doy importancia porque, por ejemplo, las 800 funciones del Equilibrista no las festejé en Buenos Aires, las festejé en Tunuyán, en un pueblito pequeño de Mendoza. Hicimos el día anterior Mendoza en la capital y coincidía justo que las 800 se daban ahí. Yo podría haber elegido la semana siguiente y festejarlo en el Teatro del Nacional, a media cuadra del Obelisco, con 1000 localidades y toda la prensa porteña. Hicimos un festejo inolvidable en ese pueblo, donde vino, te diría que vino todo el pueblo. Participó el intendente, el secretario de Cultura, una bodega amiga con el mismo nombre del espectáculo que se llama El Equilibrista. Convoqué 8 músicos del lugar para que hicieran en el final un festejo enorme con una torta, un brindis en el hall del teatro. Y no hace mucho festejé las 200 de esta nueva versión de la Mater en Zárate, también a 100 kilómetros de Buenos Aires. Podría haberlo hecho en Buenos Aires, en mi propia sala, donde estoy en cartel desde hace 4 años. Y, y me pareció mucho mejor hacerlo en esas ciudades donde la expectativa y la percepción están más cercanas a lo que yo creo que está bien. Las grandes ciudades están un poco viciadas de comercio, de negocio, de dinero, de cosas que nos hacen olvidar. Creo que si pongo como ejemplo el fútbol, nos damos cuenta rápido de qué estoy hablando, ¿no? El deporte no es lo mismo que las grandes competencias de alto rendimiento, esos campeonatos tremendos donde los jugadores juegan absolutamente exigidos por la cantidad de partidos anuales que tienen, por las giras, por los viajes, por los compromisos, por los negocios que tiene el fútbol. Bueno, con el espectáculo pasa un poco así, y a mí me gusta más esa conexión directa con la gente que espera el espectáculo, porque lo viene siguiendo desde hace un tiempo y porque sé que lo va a saborear varias semanas después que se vaya. Más que certificado el éxito del equilibrista, pero como bien lo sabes, Mirta Legrand te lo dijo muchas veces porque te hemos visto muchas veces en su mesa, el público se renueva. Así que si nos podés contar un poco sobre el argumento de la obra, Bueno, te voy a contar la esencia del de la espectáculo, obra. el corazón del espectáculo, que es algo que me pasó hace ya 28 años en un viaje. Yo fui a rodar una película a Yugoslavia y cuando llegué a Belgrado,
me dijeron que no se podían filmar mis escenas porque estaba lloviendo, mis escenas se filmaban en exteriores, y me dieron 2 días libres. Yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos, en Italia. Logré sacarme un pasaje, el pasaje me llevaba a la capital, tuve que sacarme un boleto en tren que me llevara hacia ese pueblo. Desde que me dijeron que tenía esos días libres hasta que llegué al pueblo pasaron un montón de horas. En el camino llamé a mi abuela para decirle que estaba yendo y ella me dijo que no fuera porque no quedaban familiares, que no recordaba la dirección. Y yo llegando el atardecer, no tenía hotel reservado, nada, golpeaba puertas y tocaba el timbre con el poco italiano o nada que hablaba, simplemente diciendo el apellido de mis abuelos a ver si a alguien le sonaba. Lo hacía en una callecita que mi mamá recordaba que era la calle del Campanile, porque había una torre de piedra en la esquina con un reloj en la parte superior que hacía sonar la campana. Y en una de esas casas me dijeron que sí, que conocían a la familia de mi abuela y llamaron por teléfono. Yo llevaba varias horas recorriendo esa calle y golpeando puertas y me vinieron a buscar, me llevaron a una casa donde enterados de que yo andaba preguntando, ya se habían acercado varios familiares que esperaban muy ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela, a la que habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Me sorprendió porque mi abuela me había dicho que no quedaban familiares. Y cuando esta señora llegó, no me voy a olvidar nunca, subió las escaleras y se acercó, me dio un abrazo y yo por encima del hombro de ella empecé a ver de nuevo las caras de las personas que estaban ahí, las que ya había visto, pero en medio del abrazo les empecé a ver las caras parecidas a las de mis tíos argentinos. Ratifiqué en ese abrazo que las personas que estaban ahí eran de mi familia, porque tenían el rostro parecido. Empecé a ver el parecido con mi tío el albañil, mi tío el pintor, mi tía la enfermera. Bueno, a los 15 minutos se armó una cena de 50 italianos que entre todos a los gritos me explicaban el parentesco que tenían y lo que recordaban de mi abuela y de mi abuelo y de mi mamá. Golpeó la puerta una señora viejita, toda vestida de negro, como viuda de la guerra, con un pañuelo sobre la cabeza, que me dijo que ella era íntima amiga de mi abuela y que con sus propias manos había puesto a mi madre en el barco cuando se fue. Y todos me preguntaban, yo, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Giuseppina era mi abuela, ¿no? Y cuando terminó esa cena, yo pedí que me llevaran a la casita donde había vivido mi mamá. El recuerdo, quería sacar una foto a la puerta, a la casa donde habían estado antes de venirse. Hacía 55 años que mi abuela se había venido de Italia con mi mamá de 5 años. Y cuando me llevaron en el camino me preguntaron si yo sabía por qué mi abuela durante 55 años nunca había hablado, nunca había mandado una carta, nunca había vuelto, por qué no daba señales de vida. Yo le dije lo que me dijo ella, ¿no? Mi abuela me dijo que no quedaban familiares. No, ahí me contaron la razón, el por qué, que hizo que yo, mi madre, mis tíos, mis hermanos, conociéramos de verdad a mi abuela, a la que hasta ese momento no sabíamos que le había pasado eso. Esto es el corazón del equilibrista. Bueno, por supuesto que cuando volví de ese viaje, fui a la casa de mi abuela, lo primero que hice fue decirle, abuela, estuve en tu pueblo. La abuela se dio vuelta y me dijo, entonces explotó la bomba en Italia. Bien. Bueno, Bueno, vas a estar el 8 de noviembre aquí en Cañada de Gómez. el 8 por primera vez en Por primera Cañada de vez en Gómez. Cañada, no Primera conoces vez que Cañada. voy. He ido de gira con todos mis espectáculos por muchas ciudades, pero nunca llegué a Cañada de Gómez, así que voy con mucha alegría, con mucha expectativa y sobre todo porque sé que es un espectáculo que divierte y que emociona al mismo tiempo. El equilibrista es un fenómeno que ocurre curiosamente en pocos espectáculos, porque estamos habituados a reírnos en las comedias y a emocionarnos en los dramas.
pero en el equilibrista pasan las dos cosas al mismo tiempo. Y el 9 el día siguiente, vas a estar en Marcos Juárez, que estamos dentro de la zona, así que el que se la pierde el 8 puede ubicarte el 9 en Marcos Juárez, en esta zona, entonces. Invitadísimos, también es primera vez Marcos Juárez, así que Bien, les voy a decir que los invito con la misma estrategia que estrené el espectáculo, diciéndoles que es teatro con garantía, bien. porque si de verdad no les llega a gustar, los espero en el hall y les devuelvo el dinero de las entradas. Bueno, ha sido un placer hablar con vos, la verdad que sí. Te Para esperamos, mí también Franca. te Acá se agradezco come mucho. bien, ¿eh? Se come bien, una ciudad muy linda, así que te esperamos. Bueno, más expectativa aún. Con los Me brazos encanta el abiertos. gastronómico, así que iré por las dos cosas. Un gustazo. Muchas gracias, igualmente. A Adiós. vos.